Hola familia, Hola. qué gusto que puedas estar conectado, que podamos estar en este tiempo especial. Nosotros acá con Gemi, desde nuestra luna de miel, no queremos dejar de estar conectados con ustedes y de poder compartir un mensaje de la palabra del Señor. Como ya saben, Gemi me acompaña porque ya desde una semana es mi esposa. El día de ayer cumplíamos una semana Sí. y Dios ha sido bueno en este tiempo. Y lo hago porque también me honra estar con ella y quiero presentarla para ustedes. Este tiempo especial es... estamos continuando esta serie de mensajes que hablan acerca de cómo podemos cuidar nuestros sentidos para percibir mejor a Dios. Eh, Han visto personalmente mi ejemplo. Yo, por ejemplo, ocupo anteojos y cuánto me gustaría tener una vista 100% corregida para poder ver bien. Pero hay personas que sufren de problemas de audición. O hay personas que sufren de problemas de que no pueden tocar o no pueden sentir con el tacto. O que no pueden hablar. Los conocemos como aquellos que son mudos. Qué importante es tener nuestros sentidos afinados para percibir nuestro entorno, para poder comunicarnos, para poder expresar lo que queremos expresar, pero también entender a los demás. Y un problema que sufrimos como hijos de Dios es que cuando nuestros sentidos no están corregidos no podemos entender lo que Dios quiere hablarnos. Y es por eso que hoy vamos a continuar con el sentido de la audición. Y ahora vamos a ver cómo cuidar lo que escuchamos, cómo cuidar aquellas cosas que el entorno nos dice, que los demás nos dicen, incluso que nuestra familia nos dice, y que podemos decidir si eso nos va a afectar o no, o si vamos a reaccionar a ello o no. Así que quiero invitarte a que puedas buscar en Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer este pasaje maravilloso de la Escritura, que habla de una historia que tú probablemente ya conozcas. Nuestros niños, que muchos de ellos lo ven, conocen esta historia, la hemos visto en la escuela dominical, pero hoy día vamos a ver un enfoque distinto de este pasaje. Así que busca Primera de Samuel, capítulo 17. Nosotros vamos a leer con Gemi la versión NTV. NTV. Sí. Esta versión y no importa que tengas la Reina Valera o que tengas Dios habla hoy, la que tengas, igual úsala porque Dios de igual forma te va a estar hablando a través de ella. Amén. Así que vamos a leer primero desde los versos 1 al 11. Y quiero que pongas atención en lo siguiente. Aquí hay diferentes voces, pero también hay diferentes audiciones. También hay diferentes personas que escuchan distinto una misma voz. Y a esto debes prestar atención. Amén. Así que vamos a leer desde el verso 1 al 11. Jimmy, ¿lo puedes leer tú? Sí. Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que vengan aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¡Wow! Oramos al Señor y luego continuamos. Padre del cielo, gracias Dios por este tiempo especial.
Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo y de esta temporada, tú hablas a nuestros corazones. Ayúdanos a afinar, Dios, nuestros oídos para escuchar tu palabra y para que ésta haga un efecto en nuestras vidas. Señor, desafíanos a ser corregidos, desafíanos a ser transformados para percibirte y entenderte de la manera correcta. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes, Señor, y provoca esos cambios que tú buscas en tus hijos y en tu iglesia. Señor, esperamos de tu palabra que ésta transforme nuestros corazones completamente y nos acerque cada día más a ti. Gracias, Padre Celestial. Atesoramos tu mensaje en nuestros corazones para que haga los cambios que tú buscas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Este pasaje que recién leía Gemi es un pasaje que nos presenta el contexto en el que tanto Saúl, los soldados, el mismo David se exponen. Y me llama la atención, y ahí Gemi le hacía muy bien énfasis a los atributos o las características de Goliat. Digamos que Goliat era un gigante, y entendiendo gigante como alguien que medía mucho más que la media. Medía 3 metros. 3 metros. Más de 3 metros. ¿Te imaginas a alguien midiendo 3 metros? Su cuerpo era proporcional a su altura, es decir, era alguien macizo, era alguien corpulento, era alguien que de presencia debe haber causado mucho miedo. Este personaje no tan solo tenía una altura privilegiada, una altura que destacaba respecto a los demás, sino que pertenecía a una familia de gigantes que eran usados como campeones de batalla. Lo que aquí sucede es que esta escena es una escena que usualmente se utilizaba. Evitar un gran conflicto, una gran guerra, y presentar a un campeón de batalla que peleara la batalla de manera ideológica, que representara a todo el pueblo y que si él vencía, toda la nación vencía. Y así evitaban muchas pérdidas, evitaban un muy gran conflicto y todo se arreglaba en una simple batalla. Pero no tan solo se nos dice que era un gran gigante, sino que era un campeón. Era alguien que ya había ganado otras batallas. Tenía una armadura, tenía un arma, tenía todo un sistema que le protegía, un casco, que eran proporcionales a su medida, así que probablemente causaba mucho miedo al ver. Y pesaba harto kilos eso, Sí, esa armadura. casi 60 kilos pesaba. Imagínate. Uno, usualmente yo peso 82 kilos, Gemi 60 kilos. Imagínense, el cuerpo de Jemima solamente era la armadura de este gigante. Imagínense cuánto pesaba el gigante. Pero ¿saben qué? No causó miedo la presencia de Goliat. Y tú me dirás, ¿pero cómo? Si así de imponente era Goliat. Fueron sus palabras. Fue lo que él decía. Fueron sus amenazas. Y por eso quiero poner esto en contexto. Israel ya venía de hace muchos años atrás en conflicto con los filisteos. Esta guerra ya venía dándose hace mucho tiempo. Recordemos que Samuel fue escrita posterior al libro de los jueces, donde Israel había sido atacado, había sido maltratado por los filisteos, había sido esclavizado por años por los filisteos. Los filisteos por momentos se rebelaban, pero había un juez, se levantaba un juez y luego había una decadencia. Volvía a pecar Israel y así. Este ciclo cada vez se repetía. Pero Dios levanta a Saúl como rey y Saúl tuvo algo bien particular. También era un joven imponente, era alguien de gran estatura. La Biblia dice que era el más alto entre todos los israelitas. Era alguien fornido, fuerte, tenía una musculatura muy marcada. Probablemente era el que hacía todos los ejercicios en el gimnasio. Él era una persona grande, era una persona fuerte y llamaba la atención frente a los demás. Pero también era muy inteligente en batalla. La Biblia dice de él de que él ganó muchas batallas, que él tuvo una tras otra y tras otra victoria. De hecho, eso lo dice 1 Samuel capítulo 14, en los versos 46 al 48. Y dice de la siguiente manera: y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab,
contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Así que era un vencedor. Ganaba sus batallas. Tenía buen currículum. Tenía muy buen currículum. Era la persona predilecta o preparada para ser enfrentar. el general y enfrentar a las naciones y a los gigantes. Ahora, no es que justo ahora hayan aparecido los gigantes. Los gigantes probablemente eran parte de estos ejércitos. Luchaban en estos ejércitos. Tanto así que quiero recordar que cuando los espías de Israel estaban en el desierto y en el capítulo 12 y 13, 14 de Números, son enviados porque ellos querían ir a la tierra de Canaán y querían espiar la tierra para ver cuál era esta tierra que Dios había prometido, se encontraron allá con gigantes. Y luego cuando trajeron la noticia, los israelitas dijeron, hay gigantes, y tuvieron miedo. Entonces los gigantes no eran ajenos al conocimiento público de los israelitas. Ellos sabían de la existencia de los gigantes. Los gigantes eran parte del territorio cananeo, formaban parte de los ejércitos. Así que no fue principalmente, digamos, el temor por la presencia de Goliat. Y no había uno solo, había más de un gigante. De hecho, luego la historia nos cuenta que cuando se levanta David como rey, y cuando él ya es quien lidera totalmente Israel, sus soldados, un grupo muy selecto, muy preparado de sus soldados, que se les llamaba los valientes de David, otro día vamos a hablar de ello, mataron a esos gigantes. Mataron a esos otros gigantes que eran parte de este ejército filisteo. Pero aquí llama la atención que fueron las palabras, y recalco mucho eso, fueron las palabras del gigante las que atemorizaron, las que aterrorizaron a los israelitas. ¿Cómo decía el versículo 11? Versículo 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y por eso lo recalco, cuando lo escucharon, quedaron atemorizados, quedaron aterrados, llenados de miedo. Hay dos cosas que yo quise destacar cuando Saúl y ejército escuchan al gigante. Primero dice, quedaron aterrados. Ese aterrados viene de terror, viene de miedo. En palabras simples, perdieron su valentía, perdieron el valor. Eran destacados por ganar batalla tras batalla, pero aquí todo se perdió. Toda esa valentía, todo eso de macho alfa, toda esa fuerza se perdió. Todo ese valor quedó hecho nada porque escucharon al gigante, escucharon las amenazas del gigante y tuvieron miedo. Pero no tan solo quedaron aterrados. La otra palabra es atemorizados. Y eso es diferente a aterrados. Cuando nos habla de profundamente perturbados o atemorizados es que perdieron la razón. Probablemente ellos eran muy inteligentes, eran muy estratégicos, decían, vámonos por aquí, luchemos por acá, quizás hagámosle una emboscada, vámonos por detrás, hacían estrategias para vencer, pero aquí no tuvieron idea de qué hacer. Perdieron el foco, perdieron el objetivo, perdieron la visión, estaban paralizados, perdieron su valor y perdieron la inteligencia, perdieron la capacidad de razonar para tomar una decisión. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que has escuchado algo, que has escuchado a alguien, que te han dado una noticia que te ha dejado aterrado y perturbado? Que no has sabido qué hacer y has dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo enfrento esto? O que has quedado tan aterrado que lo muy valiente que tú creías que eras, ahora no tienes capacidad para hacer frente a ese gigante, a ese problema, a esa situación. ¿Cuántas veces te has encontrado con situaciones que te dejan con miedo y no te dejan avanzar? Bueno, eso fue lo que escuchó Saúl y su ejército. Escucharon a un gigante que los dejó sin poder moverse. Eso es lo primero. Pero estas mismas palabras fueron escuchadas por
David, nuestro gran personaje. Y en la segunda parte, en esta parte en donde es David quien escucha, el versículo 19 al 27 de este mismo capítulo nos habla de esto. Y ahora quiero leerlo yo. Y dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Hago un paréntesis. Su padre le había mandado a llevarle alimentos y víveres a sus hermanos. Esta era una práctica muy común. Usualmente que no estaban ahí horas, sino que días, semanas, incluso meses. Ellos estaban parados esperando el momento en que se diera la orden de ataque. Pero aquí había una lucha que estaba inminente. Estaba solamente esperando porque estaban las amenazas del gigante. Pero ellos probablemente entre dormir, esperar y el miedo comían quizás más de la cuenta. Yo cuando estoy ansioso, la ansiedad, cuando yo estoy ansioso me pongo a comer más de la cuenta y los víveres, las comidas se van. Entonces los padres de familia muy comúnmente enviaban a los hermanos menores, como David, y les llevaban alimento para que pudieran continuar la espera en la guerra. Entonces ese es el contexto ahora en el que David aparece en la escena. Y continúa, y dice, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Esto estaba aquí, inminente, estaba, como dicen, calentito, iba a pasar en cualquier momento. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ojo en esto, habló las mismas palabras, no dijo algo distinto, fue lo mismo, las mismas amenazas. Y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Esta es la versión Reina Valera. Ahora, ¿por qué quise leerlo? Porque me gusta mucho la forma en que David se expresa respecto al gigante. Quiero recordar esto. David escuchó las mismas palabras. No escuchó una amenaza distinta. No escuchó un problema distinto. No escuchó un contexto o una situación distinta. Escuchó lo mismo. Lo mismo que Saúl, lo mismo que los soldados. Pero la reacción fue muy distinta. La reacción esperada es que un chico, me gustó mucho como lo dijiste, el currículum de Saúl. Ahora pudiéramos hablar del currículum de David. Era el menor de sus hermanos, era un joven muy menudo, flaquito, chiquitito, jovencito de estatura, no tenía preparación militar. Era alguien que era pastor de ovejas. Cuidaba a la oveja. Ese era su oficio. No estaba preparado para la batalla. Así que si había alguien que estaba justificado que se atormentara, se perturbara, se llenara de miedo, era él. Él podía sí tener miedo. Él tenía las características físicas para salir arrancando. Pero al contrario de Saúl y al contrario de todo su ejército,
Él se llenó de valor y de valentía y dijo, ¿y quién es este? ¿Y qué se cree este? Filisteo incircunciso, filisteo impuro, filisteo no santo, que viene y se para delante de el ejército del Dios viviente. Aquí honra al Señor diciendo quién es Él que viene aquí y habla en contra de Dios y de su ejército. ¿Tú tuvieras el valor para hacer esto en medio de ese lugar y de esa situación? Yo creo que no. Yo sería uno de los que está ahí en el ejército detrás, lo más detrás posible, esperando a que por favor alguien levante la mano y salga a luchar contra Goliat. Pero aquí él dice, ¿quién es este? A diferencia de Saúl, a diferencia del ejército, él se llenó de valor. Él tuvo más aguante, como dicen por ahí. Él tuvo fuerzas, él tuvo las ganas de hacer algo al respecto, de luchar contra el problema, de hacerle frente al gigante. Pero aquí la clave está en que él oyó al gigante y reaccionó distinto. ¿Cómo reaccionas a los gigantes que le hablan a tu vida? ¿Cómo reaccionas a lo que quiere destruir tu corazón? Con palabras que ensucian, con palabras que hieren, con palabras que atormentan, con palabras que llenan de miedo. Pero la decisión de cómo vas a reaccionar es solo tuya. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que David tenía un oído perfeccionado por Dios. Tenía un oído que había sido tratado, transformado por Dios, porque su corazón estaba conectado con Dios. Escuchó lo mismo. Y qué bueno que este pasaje dijo las mismas palabras. Lo mismo escuchó David, pero reaccionó distinto, decidió reaccionar distinto. Pudiéramos hablar mucho sobre esto. Ahora, Saúl tenía experiencia. Saúl tenía triunfos en su jineta, en su currículum, como dijo Gemi. Él había vencido, él tenía todo para vencer. ¿Le sirvió de algo? No. De nada. Igual había una diferencia, porque el gigante quería que lo enfrentara una sola persona, y antes Saúl había luchado con su ejército, no luchaba él solo, sino que luchaba con más personas. Exactamente, lo que acaba de decir Jemima es muy interesante. Es distinto cuando yo lucho con mi experiencia, cuando yo lucho con lo que yo sé hacer, cuando yo lucho con lo que yo confío, con otras personas que están para apoyarme, en este caso, como dijo Gemi, el ejército de Saúl. Pero muy distinto cuando me desafían a mí solo, cuando yo solo tengo que luchar las batallas. O enfrentar a ese problema o a ese gigante. Exactamente. Ahora la batalla aquí era de 1 a 1. Era ganar o perder todo. Todo. Era transformarse en los esclavos de... Exactamente. ellos. Ese era el resultado. Si perdíamos, o si perdía Israel, se transformaban en esclavos. Pero si vencían, eran los señores. Pero era solo uno. Era uno el que tenía que ir a la batalla. Y probablemente los del ejército de Saúl pensaban que quien tenía que vencer, quien tenía que luchar, era Saúl. Era el más grande. Era el que más sabía de lucha. Pero mira lo que hizo Saúl. Lo primero que hizo es ofrecer algo. Ofrecer a su hija, ofrecer una recompensa. Él no estaba dispuesto a luchar. Él no estaba dispuesto a pelear esta batalla. Él se la dejó a los demás. Él dijo, pasa palabra, se la paso a otro. Es otro el que tiene que luchar esta batalla por mí. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Le has dejado a otros tus batallas? ¿Le has dejado a otros que otro sea el que venza por ti? Dios quiere darte a ti la bendición. Dios quiere que tú seas el vencedor con el Señor. Pero aquí esto demandaba algo muy importante. Demandaba que ellos confiaran en el Señor, porque le estaban dejando todo a uno solo, que tenía que ir a luchar con la fuerza del Señor. Imposible era si luchaba con sus propias fuerzas. Y esto lo vamos a ver después. Sí. Pero tenían que confiar en Dios, porque tenían que depositar todo en un solo hombre que tenía que vencer por ellos. A diferencia de David, que sabía que iba con el Señor. Sabía que era el Señor que iba delante de él. Ahora, hemos hablado del currículum de David, hemos hablado de que escuchó las mismas palabras, que reaccionó distinto, pero estas no son las únicas voces que hablaron y no es el único que escuchó.
El otro que escuchó fue Eliab, el hermano de David. Y ahora en el versículo 28 al 30 dice lo siguiente. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó, ¿te das cuenta qué interesante cómo se va repitiendo el oír, el escuchar? Lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. Aquí hay otras voces. David escuchó las voces del gigante. Ahora lo que dijo David lo escuchó Eliab y mira cómo reaccionó. Se enoja. Se enoja. Y le dice para variar que conozco tu orgullo. Sí, es como que sacó lo peor de su hermano. Sí. Aquí, esto me llama profundamente la atención. Y tu engaño. Pudo haber reaccionado de dos formas. La primera es esta que vemos, sacando lo peor de los demás, desconfiando de los demás, pensando que los demás tienen malas intenciones, pero también no apoyando el valor de los demás. Pero la otra reacción que pudo tener es apoyar a su hermano, confiar en la pasión que tenía él por hacer algo al respecto, porque era el único que quería hacer algo al respecto. Los demás estaban todos atemorizados y perturbados. David era el único que quería hacer algo al respecto. Pero contrario a eso, él lo trató de mentiroso, lo trató de orgulloso, lo trató de simple, de que solamente quería ver la batalla, como que hubiera un morbo o algo malo detrás de querer ver la destrucción de los demás, incluso de su propio hermano. ¿Sabes qué? Eliab tenía la oportunidad de haber alentado a David, de haberle dicho, vamos, yo estoy contigo, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes hacer algo al respecto. Y hay algo que después aquí aparece en la escena como parte del currículum de David que no se había mencionado antes, que era que David había vencido a osos, había vencido a leones, había vencido a cualquier animal que se había levantado para destruir su rebaño, para destruir a sus ovejas. Así que no era algo ajeno, él sabía lo que podía hacer con la ayuda del Señor. De hecho, le dice a Saúl, el Señor me ayudó a vencer al oso, de vencer al león, de vencer a lo que fuera que quisiera destruir a mis ovejas. Pero sabía que era con la ayuda del Señor. Probablemente Eliab sabía de lo que era capaz David, pero aún así decidió no alentarlo. Al contrario, decidió ir en contra de él. Ahora, las voces de David que escuchó, las voces que David recibió fueron las del gigante, pero ahora las de su propia familia. Su propia familia le dice, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no eres suficiente, tú no tienes las capacidades, tú no eres el más preparado, mejor quédate quieto, mejor no hagas nada al respecto. Anda a cuidar a las ovejas. Anda a cuidar a las ovejas, devuélvete a hacer lo que tienes que hacer. Nadie te mandaba a hacer esto otro. ¿Has escuchado alguna vez eso de tu propia familia, de los que están cerca, cuando has esperado que alguien te apoye, que alguien te respalde, que alguien te anime? ¿Has escuchado de los demás que te dicen tú no eres capaz, tú no puedes, tú no estás capacitado, tú no estás preparado, te falta mucho para esto? Ahora Dios te dice tú eres capaz conmigo, tú puedes conmigo, tú eres suficiente conmigo. Conmigo tú puedes hacer lo que no eres capaz de hacer solo. Y eso es lo que el Señor quiere que tú escuches. Ahora, mira lo que hace David. Se presenta delante de Saúl, se prepara delante de Saúl para poder luchar. Saúl le pone su armadura y él dice, esta armadura no me sirve. Aquí hay un simbolismo que otro día vamos a hablar, pero Saúl al prestarle su armadura, la armadura no se podía prestar, no se podía pasar. Le estaba pasando su liderazgo y su gobierno a David y él no se estaba dando cuenta, se había desprendido de su gobierno, de su reinado y se lo estaba entregando a David. Jamás se entregaba
la armadura del soldado, jamás. Y él estaba pasando su propia armadura. Imagínate el nivel de miedo, estaba así de turbado que hizo algo que no debía haber hecho. Pero David le dice, ¿sabes qué? No quiero tu armadura, no quiero nada que el hombre me pueda ofrecer, no quiero nada que me haga sentir valioso por mí mismo. Quiero ir así tal cual estoy, lo que tengo, y quiero que Dios sea mi fortaleza. Luego de eso, mira lo que sucede. Desde el versículo 41 al 47 dice lo siguiente. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, otras voces, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Para mí eso es suficiente para salir arrancando. Aquí yo echo a volar y digo, no, esta no es la mía. Pero mira la respuesta de David. Aquí escuchó David, pero él decidió qué escuchar. Y David le responde al filisteo, le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿No era muy pequeño este soldado para venir tan preparado? ¿Sabes qué? Cuando estés lleno del Señor, la gente lo va a notar. Cuando tú estés lleno de la presencia de Dios, cuando tú estés lleno de la pasión de Dios, cuando estés lleno de la valentía y de la fuerza de Dios, la gente lo va a notar. Y aún así fue preparado para luchar Goliat. Frente a ese hombre chico, frente a ese hombre que no tenía ninguna fuerza, fue con cualquier disposición de armas a luchar. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Él honró al Señor, glorificó al Señor, dijo, esta batalla no es mía, yo soy un instrumento de Dios, ahora es de Dios la victoria. Decidió que oír y avanzó en pos de su confianza en el Señor. Confió en el Señor y le dijo, Señor, la victoria es tuya. ¿Sabes qué? En ese momento yo creo que a quien le dio miedo fue a Goliat. Debe Goliat haberse llenado de miedo al ver el valor que tenía este pequeño hombre que estaba lleno del Señor. La historia, o el final de la historia, tú ya la sabes. Solo con una piedra y una lanza ahí en medio de su nuca, él le venció y honró al Señor. Ahora, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? ¿Qué voces tú le estás dando valor? Y respecto a ello, ¿qué otras voces tú estás dejando que te hablen? ¿Qué otras voces tú estás dejando que le hablen a tu corazón y que te digan qué hacer? Pero quiero decirte lo siguiente. También tú puedes ser una de esas voces que hagan que otros dejen de escuchar al Señor. Quizás tus voces pueden ser aquellas que hagan que otros dejen de tener confianza. Quizás tu voz puede hacer que otros dejen de tener valor y dejen de hacer las cosas que Dios les ha enviado a hacer. Sobre eso quiero terminar con lo siguiente. Gálatas 5, 7 al 15 habla el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia que no sean estorbo, que no sean tropiezo para los demás, que no den problemas para que otros conozcan al Señor. Y dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos,
Si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si yo no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Cuando tus voces hacen que la llama del corazón de otros se apague, estás destruyéndolos. Cuidado con tus palabras. Vamos a hablar también acerca de la boca, pero cuidado con las palabras que usas, porque pueden haber hermanos con oídos que aún no han sido perfeccionados, que puedan herirse, que puedan perturbarse o que puedan aterrorizarse. Afina tus oídos para que luego Dios también afine tu boca. Vamos a hablar de eso otro día. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Yo siento que así ha sido el día de hoy. Guarda esto ahí en tu corazón, porque Dios quiere hacer esta perfección en nosotros. Quiere perfeccionar nuestros sentidos para ir avanzando en nuestra fe. Oremos al Señor. Amén. Padre del cielo, gracias a Dios por este tiempo especial. Gracias a Dios porque tú hablas a nuestros corazones y porque tú, Señor, haces que podamos nosotros ser perfeccionados en ti, para que nosotros podamos avanzar en nuestra fe cristiana, para que nosotros podamos avanzar y ser cada día más como tú. Perfecciona nuestros oídos, Señor, para saber qué escuchar y para que aquello que escuchamos no nos perturbe ni nos atemorice, sino que al contrario nos avive y nos aliente para hacer tu voluntad y para darte a ti la gloria en todo, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y gracias por tu hermosa palabra para nuestras vidas. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya. Como siempre, te invitamos al día de mañana a las 11:45 al bloque infantil, y a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto, nuestro momento en que alabamos al Señor y escuchamos una palabra de la voz de nuestro Dios a través de nuestro pastor. Así que te invitamos a que te conectes, comparte los links y mantente conectado, porque Dios tiene más que hablar a nuestras vidas. Que seas muy bendecido. Desde acá de Huilo Huilo, del sur de Chile, nos despedimos con Gemi y te bendecimos. Chao. Chao.